Vamos a realizar un ejercicio que no es más que un pretexto para ejercitar varios tipos de líneas, de tramas y también para usar diferentes colores con rapidógrafos y micropuntas. Para esto comenzamos rápidamente haciendo un bosquejo. La idea es crear una especie de criatura imaginaria muy improvisada, partiendo de formas geométricas como los círculos, los cubos, los cilindros. Y una vez que tengamos encadenadas estas formas, pues es como la manera básica de acercarnos a una prefiguración de lo que va a ser esta criatura. Entonces comenzamos también a buscar un poquito de detalles. Todo esto con el lápiz. Puede ser un lápiz 2B, 4B, 6, siempre que se hagan trazos bastante suaves para que esto no afecte el desarrollo del trabajo después con el rapidógrafo. Como pueden ver, ahí he creado una criatura bastante extraña. Seguimos añadiéndole detalles. Esto es básicamente un ejercicio de imaginar y de improvisar. Acá en el video un poco más lento podemos ver cómo son estos trazos, son bastante delicados. Y como pueden apreciar, pues he ido configurando algo ahí a partir de esas formas iniciales, de esa geometría básica donde habían óvalos, círculos, cubos, cilindros. Sobre todo la idea es combinar, para este ejercicio es importante combinar áreas, curvas, volúmenes como que buscan la redondez con otras áreas bastante rectas que determinan planos, o sea, cuyos vértices determinan planos rectos, planos bastante limpios. Y bueno, aquí voy a añadir una especie de colmillos que recuerdan de alguna manera también unas formas cónicas con ciertas curvaturas. Y finalmente añadí también algo parecido a una especie de cabello que es simplemente un área que estoy pensando trabajar con una trama de líneas paralelas y curvas. La idea es que ustedes al realizar este ejercicio puedan crear sus propias eh, figuras, sus propios seres imaginarios de la manera más libre posible, solo teniendo en cuenta que hayan áreas diferentes, como decía anteriormente, áreas más curvas, otras rectas, áreas pequeñas, áreas grandes, o sea, que sea lo más variado posible. Bien, ahí puede observarse cómo quedó en general esa configuración inicial. Y el siguiente paso es trabajar ya con el rapidógrafo. En este caso voy a usar el 0.05, que es el más delgado, para repasar toda la figura con líneas muy delgadas solamente en los contornos. Esto tiene el objetivo de que luego podamos retirar el lápiz, los restos del lápiz del grafito con un borrador suave para que al trabajar ya el grafito no ensucie las tintas que vendrán después. Entonces vamos a trabajar así con líneas continuas. En el caso de líneas que sean muy largas las podemos hacer por tramos siempre que logremos conectar de la mejor manera posible pues el inicio y el final de una misma línea. Aquí estoy añadiendo un detalle pequeño como una especie de escalera para seguir en la lógica de lo que decía anteriormente, de combinar áreas grandes con otras bastante pequeñas.
Y en este detalle pueden apreciar bien la calidad de la línea, cómo la textura del papel afecta a las líneas y cómo al trazar rápido pues es importante que la línea se sienta fluida. Si miran bien no son trazos demasiado lentos, sino más bien pues gestuales y rápidos. Y este es el detalle que les mencionaba de continuar una línea donde la otra terminó. Eso es una muestra de zonas muy pequeñas, donde como pueden ver trato a veces de resolver todo con un solo trazo o con la menor cantidad de trazos posible para que se sienta fluido el dibujo. Como les decía, pasamos a borrar todo lo que era grafito para que solo quede tinta en el papel. Y bueno, yo escogí trabajar primero esta área que creo que es la que tengo más clara y he seleccionado para esto un motivo que recuerda un poco el movimiento del cabello, pero también de un líquido. Entonces, sí, voy a trabajar un poco con líneas curvas que buscan ser paralelas la mayor parte del tiempo, pero que se sienten también un poco como fluidos, como, sí, como el movimiento de la corriente del aire sobre el agua, o como les decía antes sobre un cabello, algo así voy a buscar, pero lo importante de esto es precisamente comenzar por ejercitar entonces líneas curvas y tratar de que sean lo más precisos posible los trazos. Como pueden ver, no siempre termino las líneas, a veces las llevo hasta un punto y donde es incómodo en el trazo, pues simplemente la conecto con otra. Y bueno, así más o menos quedó esta zona. Ahora voy a añadir otro color que es un azul más oscuro. Yo he escogido al azar un poco los colores acá, pero la idea es que lo hagamos también libremente. Se puede trabajar con varios colores, más de dos preferiblemente. Entonces acá lo que estoy haciendo es un buen ejercicio para el pulso y es tratar de colar nuevas líneas entre los espacios que dejaron las líneas anteriores. Es decir, el azul más oscuro va a ir ocupando espacios que todavía están en blanco y el trazo trata de fluir entre líneas. Todo esto debemos concebirlo como simplemente como un ejercicio para entrenarnos con los trazos para que el pulso se acomode a este tipo de práctica de dibujo y para ganar un poco de experiencia. Bueno, habiendo terminado esta área, vamos a enfocarnos en las zonas rectas, estos planos rectos que tienen esa especie de cajas encima de la criatura. Y para esto vamos a hacer algo totalmente distinto a lo que acabamos de hacer. Van a ser líneas rectas paralelas. En el caso de esta cara que tiene perspectiva, como pueden ver, estoy inclinando un poquito el trazo, como dejándolo caer hacia la derecha progresivamente, para que al llegar al borde de abajo las líneas también coincidan con ese borde. Es decir, hacia el lado izquierdo están más juntitas y hacia el lado derecho se despegan un poquito. Esto no es extraño, es algo que suele hacerse bastante cuando se trabaja con figuras geométricas así como los cubos. Y es un buen entrenamiento también para el pulso ir haciendo esa variación, esa diferencia de inclinación entre líneas. Es como si cada línea se justificara de acuerdo a un punto de fuga en la perspectiva y eso es bastante riguroso. Ahora vamos a hacer estas otras caras con líneas paralelas también, pero en totalmente paralelas, sin inclinación, justificándose por los bordes de arriba. Y miren que para esto he seleccionado ya otro color, que es un color naranja, porque he pensado esta zona trabajarla con tres colores para crear tres distintas zonas de luces y sombras, o sea, tres valores distintos. Entonces, este primero general con naranja. Acá voy a hacer unas líneas para que esto no se sienta disociado del resto de la figura, entonces vas a darle como una especie de continuidad, un poco en el mismo sentido en que vienen los escalones.
Y ahora voy a utilizar una tinta roja para colocar líneas en el espacio en blanco que nos han dejado las líneas anteriores. Como les decía, todos estos ejercicios son para educar el pulso, pero también para ir descubriendo formas en que podemos, en este caso, aplicar, por ejemplo, colores de maneras pues atractivas, rigurosas, con tramas interesantes que se ven bien al ojo. Como pueden ver, ya cambió completamente esa cara al restarle de la cantidad de blanco, porque esta línea nueva lo ocupa, pues el área se siente mucho más oscura. Con este mismo color rojo ahora, en esta zona que es como una especie de puerta o de entrada, yo quiero que esta zona sea más oscura, entonces fíjense que estoy haciendo algo y es que estoy pegando un poco esta línea a la naranja y dejando todavía un espacio blanco entre ellas, porque ese espacio blanco lo voy a ocupar ahora con otra tinta, en este caso una tinta de color verde, aunque es un verde digamos bastante cercano a los tonos tierra. Y fíjense que la combinación ya de esos tres colores nos genera un área todavía más oscura que las que están a la izquierda. Voy a aplicar un poco de este color también en los escalones para diferenciarlos. Y para que se note aún más que son escalones, pues vamos a hacer con líneas en sentido contrario, en este caso líneas con tinta negra. Voy a hacer otro trazado para separar cada escalón del que viene encima. Es decir, estoy dejando como un filo claro ahí que es la parte de arriba de cada escalón. Y ahora vamos a ver otra manera de crear tramas. Estoy simplemente explorando distintas posibilidades con el uso de colores. Ahora voy a usar un amarillo para trabajar los cuernos que al tener una forma cónica me permite hacer otro tipo de volumen muy distinto. Entonces, este es un tipo de trazo que ya hemos estudiado otras veces, que es la línea que va en favor del volumen y que se hace un poco levantando el trazo al final para que quede delgada su punta. Entonces fíjense que no voy a llegar hasta el borde porque quiero dejar algo de luz blanca en esa zona, imaginando ahí un poco que la luz venga desde, en este caso desde arriba, si miramos la posición en que se está viendo el video, y así voy a llenar completamente el cuerno. Fíjense que son líneas que tienen una leve curvatura. Y bien, esta otra forma de hacer el claroscuro consiste en colocar entonces una línea con un color más oscuro, en este caso el naranja, sobre la línea anterior, pero no cubriéndola completamente, sino que esta línea va a ser un poco más corta para que algo del amarillo sobreviva al final. Es como si se degradara, como si hubiese un paso del naranja hacia el amarillo. Y fíjense que así se consigue muy rápidamente un volumen que es además muy atractivo porque la trama es muy equilibrada, muy pareja. Bueno, ya lo apliqué en los dos cuernos, en los dos colmillos, y ahora vamos a hacer con tinta negra otra operación que es colocar otras líneas más pequeñas aún en el espacio en blanco que nos dejaron las líneas anteriores, o sea, entre cada una de las líneas anteriores. Ahí pueden ver que se hizo mucho más oscura el área y se reforzó el volumen. Esto un poco con la intención también de justificar los contornos oscuros. Bueno, así va el trabajo. Y ahora nos queda un área como grande que es todo el cuerpo de esta criatura
Y esta área, solo para cambiar un poco la lógica, la vamos a hacer de una manera libre. Vamos a imaginar zonas donde hay luces y otras donde hay pues sombras y medios tonos, y vamos a tratar de ir dejando en blanco esas luces, y las zonas que son sombra las vamos a ir rayando, y lo que voy a hacer es simplemente hacer conjuntos de líneas paralelas, pero que esas líneas sean gestos, que sean trazos muy sueltos y rápidos que se van moviendo en su dirección, no van todos en la misma dirección. La idea es crear una zona bastante libre. Y bueno, voy a comenzar primero con el color naranja, pero luego me gustaría de pronto aplicar algún otro color ahí para que vaya sintiéndose más el volumen. Esto es un ejercicio mucho más intuitivo. Básicamente hay que ir sintiendo cada zona del dibujo y rayándola en la medida en que entendamos que se puede crear cada sombra. Estas partes que son como patas son cilíndricas. Entonces aquí quiero detenerme un poco para hablar de las zonas pequeñas, de los detalles. Miren que igual en estas zonas tan pequeñas voy dejando un poco de luces y sigo manteniendo la lógica de las líneas que son paralelas, aunque sean mucho más cortas. Ahí pueden ver que al ser de base cilíndrica, pues he priorizado oscurecer los bordes y he dejado un poco más iluminado el centro de las patas. Y bueno, así quedó como todo el trabajo en esa parte. Ahora, como les decía, voy a usar un color más oscuro, en este caso un tierra, para volver a crear otra trama de líneas. Es exactamente igual a la que hicimos anteriormente, pero llenando espacios de pronto que el trazo anterior no había llenado, y reforzando aún más los que coinciden con áreas que yo he decidido que sean áreas de sombra. Es importante cuando hagamos estos ejercicios hacerlo de la manera más creativa y libre posible, ¿no? A veces la creatividad es tanta que termina no gustándole a uno el dibujo, pero bueno, esa es una criatura extraña, pero ha servido para ejercitar muchos tipos de trazos y para experimentar un poco con el uso de distintos colores. También es importante resaltar que este tipo de trazos que son más sueltos, como los que estoy haciendo ahora, pues cuando uno hace dibujos de pronto rápidos, que quiere que se sientan pues frescos, que se sientan fluidos, pues resulta que se pueden hacer este tipo de trazos para el claroscuro, y suelen ser bastante atractivos porque no son trazos tan controlados ni rigurosos, son más bien pues intuitivos y libres. Bueno, así trabajamos toda la zona, y ahora se me ocurre, ya para terminar y ejercitar otra de las tramas que habíamos visto antes, que ya hemos estudiado en estos talleres, que son estas tramas de líneas paralelas que son continuas o discontinuas. En este caso van a ser líneas, digamos que discontinuas, porque van a ir todas paralelas recorriendo todo el cuerpo, pero van a quebrarse, o sea, van a descontinuarse en algunas zonas, como están viendo ahora, para dejar algo de luz. El objetivo de este trazado que estoy haciendo es pues darle un poco más de uniformidad al cuerpo. Como lo habíamos hecho muy suelto, entonces ahora va a tener un poquito más
de zonas uniformes. Como pueden ver, he dicho que serían líneas discontinuas precisamente porque parece que se conectaran en su paralelismo, pero hay zonas donde la línea no está, que son las zonas de luz. Como pasa aquí con la pata de la criatura, donde tracé de izquierda a derecha sin llegar al centro, y luego voy a hacer lo mismo en el otro costado, o sea, de derecha a izquierda sin llegar al centro tampoco. Y bueno, es importante también que esta tinta que es negra nos sirva para reforzar detalles como estos ojos que hay ahí. Fíjense que ganó muchísimo en volumen. Y esto es lo que les decía. Entonces vengo con trazos de derecha a izquierda que no van a llegar tampoco al centro. Y así es la lógica de unas líneas que son en realidad paralelas pero que no continúan. Precisamente se vuelven discontinuas para generar luces. Y bueno, voy a aplicar esta misma lógica en todas las zonas que yo considere que son de más oscuridad en el cuerpo. Y bien, esto es todo. La idea es que, pues, que les sirva como un ejemplo, no más, para pues, plantear sus propias criaturas, sus propios retos de dibujo y a la larga concebirlos como ejercicios que permiten pues ganar más dominio de esta herramienta que es el rapidógrafo y también aplicar un poco sus lógicas de representación y experimentar con ellas para lograr pues cada vez superficies más interesantes y rigurosas que también se pueden combinar con superficies pues libres, sueltas, creativas. O sea, el objetivo es jugar a dibujar para que pues podamos después enfrentar proyectos mucho más ambiciosos.